Buenas noches, pues para la clase de hoy vamos a hablar de lo que es pérdida de la visión funcional. La pérdida de la visión funcional no orgánica pues es un término utilizado para referirse a la disminución de la función visual no causada por una lesión orgánica. A menudo pues se considera un diagnóstico de exclusión. Sin embargo, pues hay hallazgos positivos que confirman una visión normal o mejor de lo reclamado, que van a ser necesarias para asegurar el diagnóstico, por lo que puede pensarse más como un diagnóstico de conclusión que como de uno de exclusión. Se puede ver una caracterización más formalizada de las enfermedades con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, que describe este proceso como un trastorno funcional de la visión que cae en la categoría de trastornos de conversión somatoforme. Esto es distinto del trastorno ficticio en lo que los síntomas se producen para mantener un papel de enfermedad, donde se trata de una ganancia secundaria, por ejemplo, la compensación de los programas de bienestar social, el fraude de seguros o el deseo de evitar las tareas relacionadas con el trabajo. Los mecanismos fisiopatológicos exactos subyacentes, pues esta va a ser incierta y las teorías varían, van a depender en una parte de si en uno se acerca a este tipo de patologías desde una perspectiva psiquiátrica, psicosocial o biológica, y los avances recientes en la tecnología han buscado una explicación fisiológica de ciertos aspectos, como por ejemplo una resonancia magnética funcional ha producido alguna evidencia de que la actividad y la función normales del cerebro están alteradas en pacientes que padecen de esta misma, y pues varios estudios han demostrado una reducción de la activación de la resonancia magnética en los corcios visuales en los pacientes con la pérdida visual funcional en comparación con los controles. La pérdida que coexiste con una enfermedad orgánica puede ser la superposición funcional sobre la patología ocular. También es una ocurrencia común, lo que nubla aún más el diagnóstico. Estos factores de confusión destacan la importancia de demostrar que la visión es normal o mejor que la reclamada para diagnosticar de forma aguda la pérdida de visión funcional. Pacientes con enfermedad orgánica pueden demostrar características de pérdida visual funcional si exageran sus síntomas para ayudar al médico examinador. Y aunque no siempre son estrictamente ficticios en etiología, los pacientes con enfermedad orgánica también pueden tener ocasionalmente una disminución de la agudeza visual, campos visuales restringidos u otros hallazgos frente a un examen de otro modo estable o insignificante, debido a que la cooperación del paciente es crucial en las pruebas psicofísicas de la función visual, la fijación y la cooperación y la fiabilidad del paciente siempre deben controlarse durante las pruebas. También puede haber presencia de enfermedades centrales con afección de los lóbulos frontales o la región hipotalámica hipófisis. También puede provocar anomalías visuales concomitantes y situaciones psiquiátricas. Los pacientes con disfunción visual cortical debido a la enfermedad de Alzheimer, de la atrofia cortical posterior o en raras ocasiones la variante visual de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs también pueden confundirse con tener pérdida visual funcional. Estos pacientes también pueden presentar deficiencias visoespaciales y visoperceptuales, incluyendo agnosias visuales y alucinaciones visuales, a veces en el contexto de depresión y ansiedad. Algunos de estos pacientes también pueden tener un buen rendimiento paradójico en las medidas estándar de la función visual, como la agudeza visual. Pues en la clínica es muy importante la historia, ya que se puede comenzar con una historia completa que incluye la revisión completa de los registros, la documentación que destaca las inconsistencias entre la historia y el examen físico, y pues esta información puede ayudar a adaptar el examen para establecer que no haya una pérdida visual funcional temprano y que haya pasado por alto alguna causa orgánica. Se deben de evitar preguntas contundentes sobre la depresión, la ansiedad o el abuso al principio del encuentro. Se debe también de evitar contradecir las declaraciones de los pacientes y también se debe documentar las características descriptivas sobre la calidad de la pérdida visual y establecer el inicio y el curso de tiempo para determinar si la disfunción visual se ajusta a un proceso fisiológico conocido. En el examen clínico, depende de los hallazgos positivos que resulten normales o mejores que la agudeza visual reclamada, y estas técnicas se basan en aspectos del sistema visual con los que el paciente a menudo no está familiarizado,
como lo que es la resolución espacial, la estereotopsia o también los parámetros de campo visual normal. Las pruebas de propiocepción, pues a menudo van a confundir las tareas de propiocepción y coordinación con tareas visuales, ya que aquellos que son completamente ciegos deben de ser capaces de realizar de manera confiable las siguientes tareas. Aunque estas pruebas no proporcionan ninguna información cuantitativa sobre la agudeza visual de un paciente, el fracaso debería aumentar en gran medida la sospecha del médico de un componente funcional para la pérdida de la visión. Las pruebas de Burkhardt se le pide al paciente que junte sus dedos índices, la capacidad de unir las yemas de los dedos con las manos opuestas en una tarea basada en propiocepción, y aunque los pacientes con pérdida funcional a menudo realizan la prueba mal, confundiéndolo con una prueba de visión. Y también está lo que es la escritura de firmas, que es un proceso relativamente automatizado basado en gran medida por la propiocepción y la coordinación. Los pacientes ciegos pues generalmente no tienen dificultades para escribir su firma cuando se les pide el punto de partida. Los pacientes funcionales pues están más inclinados a dudar, mover por las páginas o a escribir ilegible. La prueba de espejo es un espejo grande que se coloca delante de un paciente y se gira en diferentes ángulos. El reflejo visual normal es exhibir movimientos nixtamoides a medida que los ojos siguen el reflejo en movimiento. El reflejo debe estar presente en los casos en que la visión sea mejor que el movimiento de la mano. La prueba del tambor de optocinético es una evaluación estándar pero mínimamente cuantitativa para la pérdida de agudeza visuales con la prueba de tambor, y la presencia de nistagmo optokinético sugiere al menos un 20% de visión y necesario para resolver la alternancia de Mully en blanco y negro, pero esta técnica solo es útil cuando la agudeza visual dirigida disminuye gravemente. Para la pérdida de visión de leve a moderada, pues se debe correlacionar la agudeza visual. Para los pacientes con una pérdida parcial de visión de 20/40 a 20/200, deben utilizarse medidas más cuantificables, así como pruebas que son más adecuadas para reclamar la pérdida de la visión monocular, y se debe hacer refracción de abajo hacia arriba, así como también refracción de pasta de dientes, donde el médico comienza con la línea de 20/100 y le pide al paciente que la lea lentamente. El paciente sube por la tabla ocular y el médico anima al paciente a leer cada carta. En entornos donde la perimetría de Goldman no está disponible, la perimetría automatizada, como las pruebas de campo visual de Humphrey, también pueden proporcionar medidas cuantitativas utilizando el umbral Froebelian como proxy de la agudeza visual. El patrón clásico de pérdida de campo visual funcional puede ser tubular o cañón de cañón. Esto no es fisiológico, ya que el campo de visión normal es un cono con la mayor sensibilidad en el ápice foveal y la sensibilidad más baja en la retina periférica. Los llamados campos visuales tubulares se pueden demostrar incluso con la perimetría de confrontación. El diámetro del campo visual debe expandirse con el aumento de la distancia del paciente, y la perimetría de confrontación se realiza a 1 metro y luego de 2 a 3 metros. El perímetro estático y cinético por las pruebas de campo visual se pueden utilizar para mostrar incongruencia entre la pérdida de campo visual respaldada y lo que el paciente es capaz de percibir. La perimetría automatizada pues tiene utilidad limitada para la mayoría de los pacientes, ya que los patrones funcionales pueden imitar el defecto patológico, y esto puede incluir defectos de eminio, y en muchos de estos casos los índices de fiabilidad serán normales. Ciertos patrones altamente sugestivos se ven mejor en la perimetría manual y con un técnico experto que opere la máquina, y se manifiesta solo como campos visuales restringidos en la perimetría automatizada, y la espiral de isópteros o campo visual de Goldman describe la falta de constancia cuando el mismo estímulo de isópteros se vuelve a probar en el mismo cuadrante relativo, y los isópteros cruzados describen la superposición entre diferentes estímulos de diferentes tamaños e intensidades. Para la sospecha de pérdida de campo de hemianópico funcional, bitemporal o temporal, pues los campos visuales binoculares también se pueden ser un componente visual, ya que la mayoría de los pacientes no son conscientes de los campos nasales superpuestos entre los dos ojos. Muchas gracias.